Este es Adam. Dios. Parece serio. Claro que no. Ha sufrido un accidente. Aquí tenim el resultat de no lluitar per els nostres drets. Es uno de los 50 millones de norteamericanos que no tiene seguro médico. Sin embargo, no es una película sobre ellos, sino sobre los 250 millones restantes que sí tienen seguro médico. Sobre todos aquellos que están viviendo el sueño americano. Criaron 6 hijos y todos estudiaron en buenos centros como la Universidad de Chicago. Pero Larry sufrió un ataque cardíaco. Y otro. Y otro. Luego, Donna contrajo un cáncer. Aunque tenían seguro médico, las franquicias y copagos pronto alcanzaron tal suma que ya no pudieron seguir viviendo en su casa. Lo hago cada mañana temprano. Lo primero que hago es esto, limpiar aquí. A los 79 años, Frank Ardil debería estar descansando en cualquier playa. Pero aunque contrató un seguro con Medicare, no le cubre el coste total de los medicamentos que necesitan él y su esposa. Oportunidad. Le trataron como si no fuera nada. Y quiero que se sientan culpables por ello. La doctora Linda Pino, ex inspectora médica de Humana. Me llamo Linda Pino. Estoy aquí sobre todo para hacer una confesión pública. En primavera de 1987, en calidad de médico, denegué a un hombre una operación necesaria que le habría salvado la vida, y eso causó su muerte. El plan confabulado entre Nixon y Edgar Kaiser tuvo éxito. En los años siguientes, los pacientes recibieron cada vez menos y menos atención. Mayores demoras en el hospital público y menos calidad en la atención médica. Llevo aquí unas 18 horas. ¿18 horas? Sí, desde las 7 de la mañana. Mientras las compañías de seguros se enriquecían, el sistema se iba a pique. 37 millones de americanos no están protegidos contra enfermedades letales. Los peor parados son los pobres, que quizá ahora tengan que esperar la necesaria atención médica hasta que sea demasiado tarde. Eso siguió así durante años. Las empresas de asistencia sanitaria entraron en el siglo XXI sin ningún tipo de control. Humana dobla sus beneficios en el cuarto trimestre. Sus perspectivas para este año mejoran. United Health ha triplicado el precio de las acciones. Obteniendo beneficios inauditos. Aetna supera los pronósticos. Beneficios inesperados como Ahora Aetna. mismo hay muchos accionistas ricos. ¿Estarán dispuestos a compartir parte de esa riqueza? Sus directores generales eran multimillonarios y eludían la ley siempre que querían. Pero su mayor logro fue comprar el Congreso de Estados Unidos. Lo que no nos dijeron es que los ancianos podían acabar pagando más que antes por sus recetas médicas. Más de 2/3 de los ciudadanos mayores seguían pagando más de $2.000 al año. Y cuando todo acabó, 14 miembros del Congreso que habían intervenido en esta ley dejaron su puesto en el Congreso y fueron a trabajar en el sector de la asistencia sanitaria. Esta es Adrienne Campbell, una madre soltera que a la edad de 22 años enfermó de cáncer. Enfermé de cáncer de útero y la compañía de seguros no me cubrió los gastos. Dijeron que no me pagarían porque con 22 años no debería tener cáncer de útero, que era demasiado joven. Tenemos un amigo que fue a Hawái y sufrió una lesión cerebral mientras estaba allí. Antes de estar en condiciones de volver a casa, había acumulado una deuda de más de $600.000. ¿Qué canadiense de clase media puede pagar eso? Siento mucho que tengáis que preocuparos por eso. Y dígame, ¿cómo espera que sus compatriotas canadienses que no tienen su problema, por qué tienen que pagar ellos con el dinero de sus impuestos el problema que tiene usted? Porque nosotros haríamos lo mismo por ellos. Ya, pero... Siempre ha sido así y esperamos que siempre lo sea. Bien. Nunca le hemos dicho a nadie que no podíamos restituirle un dedo porque el sistema no lo permitía. Me alegro de trabajar en un sistema que me da plena libertad para ocuparme de la gente sin tener que plantearme cosas como esa. ¿Por qué no tendremos más cosas gratis socializadas?
como la asistencia sanitaria. ¿Cuándo surgió la idea de que todo ciudadano británico debía tener derecho a la asistencia sanitaria? Si nos remontamos en el tiempo, todo empezó con la democracia. Antes de tener derecho a voto, todo el poder estaba en manos de los ricos. Si tenías dinero, gozabas de asistencia médica, educación, cuidado en la vejez. Y lo que hizo la democracia fue darles derecho a voto a los pobres. El poder pasó de los mercados económicos a las urnas, de la cartera al voto. Sin embargo, durante la guerra no hubo desempleo. Si pudimos tener pleno empleo matando alemanes, ¿por qué no podemos tenerlo construyendo escuelas, hospitales, reclutando enfermeras, maestros? Si puedes encontrar dinero para matar gente, puedes encontrarlo para ayudar a la gente.